¿Alguna vez te has sentido llamado a algo más grande, pero tus errores te han hecho dudar? ¿Te has sentido incapaz, indigno o sobrecargado por las responsabilidades de la vida? Aarón también lo vivió. Fue elegido por Dios para ser el primer sumo sacerdote de Israel, pero también cayó, dudó y enfrentó las consecuencias de sus errores. Desde su llamado hasta su muerte en el monte Hor, su historia está llena de momentos de gloria, pruebas difíciles y redención. Pero hay esperanza. A pesar de sus fallas, Dios no lo desechó, lo restauró y lo usó hasta el final. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, esta historia es para ti. Prepárate para descubrir el legado de Aarón y cómo Dios usa a hombres imperfectos para cumplir propósitos extraordinarios. Quédate hasta el final y deja que esta historia transforme tu vida. Antes de comenzar esta increíble historia, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifique tu vida. Déjame un comentario diciendo: Dios usa a los imperfectos para cumplir propósitos extraordinarios. Tu comentario ayudará a que más personas puedan escuchar esta palabra y ser transformadas. Juntos llevemos este mensaje de fe más lejos. Ahora sí, prepárate para descubrir la historia completa de Aarón. Vamos allá. Primero, el nacimiento de Aarón y su familia. En un tiempo de oscuridad y opresión, cuando el pueblo de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud en Egipto, nació un niño que estaba destinado a jugar un papel fundamental en la historia de la redención de su pueblo. Ese niño era Aarón, hijo de Amram y Jocabed, pertenecientes a la tribu de Leví. Aarón llegó al mundo en un período de incertidumbre, pero también en medio de una familia que mantenía viva la esperanza en el Dios de sus antepasados. No era el único hijo de Amram y Jocabed. Antes de él ya había nacido María, su hermana mayor, y años después vendría su hermano menor, Moisés, quien sería el líder que Dios usaría para liberar a Israel. A diferencia de Moisés, cuya vida infantil fue marcada por el dramático rescate de las aguas del Nilo y su crianza en el palacio del faraón, Aarón creció entre su pueblo, compartiendo sus penas, sus fatigas y sus anhelos de libertad. Él conocía de cerca la brutalidad de la esclavitud. Veía cómo los capataces egipcios azotaban sin piedad a sus hermanos hebreos, obligándolos a levantar enormes ciudades con ladrillos de barro y paja. Sabía lo que era vivir bajo el miedo constante del látigo egipcio. El clamor del pueblo por liberación se hacía cada vez más fuerte, pero el faraón no tenía intención de ceder. Año tras año, la opresión aumentaba. Los hebreos eran considerados una amenaza debido a su crecimiento poblacional, y el temor del faraón lo llevó a tomar una decisión aterradora. Ordenó que todos los varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo para ser ahogados. Aarón, por la gracia de Dios, nació antes de este decreto mortal, por lo que su vida no corrió peligro. Sin embargo, el destino de su familia quedaría entrelazado con este cruel edicto cuando su hermano menor, Moisés, naciera bajo la sombra de la muerte. Los años pasaron y Aarón creció viendo a su pueblo aferrarse a las promesas de Dios. Su fe se fortaleció y su corazón ardía con el deseo de ver a su gente libre. Pero en ese momento no tenía idea de que él mismo sería una de las piezas clave en el plan divino para la liberación de Israel. El día en que Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio, Aarón debió haber sentido una mezcla de temor y confusión. El hombre que podría haber sido el libertador del pueblo había desaparecido y Egipto continuaba gobernando con mano dura. Pero Dios nunca había dejado de escuchar el clamor de su pueblo. Aarón aún no lo sabía, pero pronto sería llamado para una misión que cambiaría la historia.
junto a su hermano Moisés, desafiaría al hombre más poderoso del mundo y vería con sus propios ojos el poder de Dios manifestarse en formas inimaginables. Pero, ¿cómo pasaría de ser un simple esclavo a convertirse en la voz de Dios ante el faraón? El próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. 2. Aarón, el portavoz de Moisés. El tiempo pasó, y aunque la opresión en Egipto se volvía cada vez más insoportable, parecía que Dios había guardado silencio. El pueblo hebreo continuaba su vida de esclavitud, con jornadas de trabajo interminables, soportando el peso del látigo egipcio y la humillación diaria. Aarón, como parte de la tribu de Leví, había crecido en este contexto de sufrimiento, viendo el clamor de su gente sin respuesta. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un día, un rumor comenzó a circular entre los esclavos hebreos. Moisés había regresado. Aquel hermano menor de Aarón, el mismo que había huido años atrás después de matar a un egipcio, estaba de vuelta. Pero no regresó como un fugitivo, sino con una misión divina. Dios le había hablado desde una zarza ardiente y lo había enviado de regreso a Egipto con una orden clara: liberar a su pueblo. Sin embargo, había un problema. Moisés no se sentía capaz de enfrentar tal desafío. Cuando Dios le habló en el monte Horeb, Moisés se resistió. Insistió en que no tenía las habilidades necesarias, que no era un buen orador y que nadie lo escucharía. Se sentía incapaz de cumplir la misión que Dios le encomendaba. Fue entonces cuando el Señor le dio una respuesta sorprendente. «¿No está tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él sabe hablar bien. Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que han de hacer». En ese momento, el papel de Aarón en la historia de la redención de Israel quedó sellado. Él sería la voz de Moisés, el portavoz del mensaje de Dios ante el faraón y ante el pueblo. Mientras Moisés aún estaba en Madián, Dios ya había preparado a Aarón. Le habló directamente y le ordenó que saliera al desierto para encontrarse con su hermano. Imaginen el momento del reencuentro. Después de tantos años separados, Aarón y Moisés volvieron a verse. Pero esta vez no era un simple encuentro entre hermanos, sino el inicio de la misión más grande de sus vidas. Moisés le contó todo lo que Dios le había dicho, los milagros que había presenciado y la promesa de que el Señor mismo guiaría su camino. Y sin dudar, Aarón aceptó su papel. Los dos hermanos regresaron juntos a Egipto con la convicción de que no iban solos. Dios los acompañaba. Su primer desafío fue presentarse ante los ancianos de Israel y convencerlos de que Dios no los había olvidado. Aarón habló con firmeza, y para demostrar que todo lo que decían era verdad, Moisés realizó señales milagrosas delante del pueblo. Cuando los ancianos vieron los milagros, se inclinaron y adoraron a Dios. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La siguiente parada sería el palacio del faraón. Aarón estaba a punto de enfrentarse al hombre más poderoso del mundo para exigir lo imposible: la libertad de su pueblo. El destino de Israel estaba en juego. 3. Los milagros y las plagas en Egipto. Aarón y Moisés avanzaron con determinación hacia el palacio del faraón. Era la primera vez en generaciones que un esclavo hebreo se atrevía a hablar cara a cara con el rey de Egipto. Pero no iban en su propio nombre, sino en el nombre del Dios Todopoderoso. Al llegar ante el trono del faraón, Aarón fue quien tomó la palabra. Con voz firme, pronunció las palabras que Dios había ordenado. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Pero el faraón se rió con desdén. ¿Quién era ese Dios de Israel del que hablaban? Egipto tenía sus propias deidades, poderosas y numerosas. ¿Por qué habría de escuchar a un par de esclavos?
¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel, respondió con arrogancia. Aarón y Moisés insistieron, pero el faraón endureció su corazón. En lugar de ceder, aumentó la opresión sobre los israelitas. Desde ese día ya no recibirían la paja que necesitaban para hacer los ladrillos, pero la cantidad de trabajo seguiría siendo la misma. El pueblo sufrió aún más y comenzó a culpar a Moisés y a Aarón por su desgracia. Aarón, viendo el sufrimiento de su pueblo, pudo haber sentido miedo y dudas, pero Dios tenía un plan. Días después, Dios ordenó que regresaran ante el faraón. Esta vez, Aarón debía realizar un milagro como señal del poder de Dios. Aarón tomó la vara en su mano, la arrojó al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus artes mágicas, pero en un instante la serpiente de Aarón devoró las de los magos egipcios. Dios estaba mostrando su poder, pero el faraón se negó a ceder. Entonces comenzaron las plagas. Aarón levantó su vara sobre el río Nilo y las aguas se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el hedor se extendió por todo Egipto y el agua se volvió imbebible. Pero el faraón siguió resistiéndose. Dios entonces envió una invasión de ranas que cubrieron las casas, los lechos y los hornos. Saltaban por todas partes, hasta en los palacios más lujosos. El faraón, desesperado, prometió liberar a los hebreos y Moisés y Aarón oraban para que las ranas desaparecieran. Pero cuando Dios quitó la plaga, su corazón se endureció de nuevo. Entonces el polvo del suelo se convirtió en piojos que cubrieron a hombres y animales. Esta vez, los magos egipcios no pudieron replicar el milagro. «Esto es el dedo de Dios», dijeron temblando. Pero el faraón aún se negó a rendirse. Luego hordas de moscas invadieron Egipto, entraron en los palacios, contaminaron la comida y llenaron de caos la nación. El faraón, desesperado, intentó negociar, permitiría que los hebreos ofrecieran sacrificios, pero sin salir de Egipto. Moisés y Aarón no aceptaron el compromiso. Dios quería la libertad total de su pueblo. Las plagas continuaron con una peste mortal que acabó con el ganado egipcio, forúnculos que causaron terribles llagas y una tormenta de granizo y fuego que destruyó todo lo que quedaba en los campos. Después vinieron las langostas, que devoraron los cultivos, dejando Egipto en ruinas. Y luego, la oscuridad total cubrió la tierra por 3 días enteros. Pero el faraón aún no se doblegaba. Entonces, Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde. Esa noche, mientras Egipto lloraba por sus muertos, Dios protegió a su pueblo. Los hebreos habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, y el ángel de la muerte pasó de largo sobre sus hogares. Al amanecer, el faraón, quebrantado, ordenó que los israelitas se marcharan. Después de siglos de esclavitud, Aarón y Moisés finalmente guiaron a su pueblo fuera de Egipto. Pero la historia aún no había terminado. El faraón pronto cambiaría de opinión. Si esta historia está tocando tu corazón, detente un momento. No te vayas sin ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Escribe en los comentarios: Dios sigue llamando y restaurando a los que se rinden a Él. Juntos llevemos este mensaje más lejos. Sigamos con esta impactante historia. No te lo pierdas. Cuarta, la Pascua y la salida de Egipto. El aire estaba cargado de tensión en la noche en que la historia de Israel cambiaría para siempre. Después de 9 plagas que habían devastado Egipto, el faraón aún se resistía a dejar libre al pueblo de Dios. Pero ahora, el juicio final estaba por venir. Dios
había hablado claramente a Moisés y a Aarón. Una última plaga caería sobre Egipto, y esta vez no habría escape para el faraón. Esa misma noche, todos los primogénitos egipcios morirían. Desde el hijo del faraón, heredero del trono, hasta el primogénito del esclavo más humilde. Ninguna casa de Egipto quedaría sin luto. Pero Dios también proveyó un medio de protección para su pueblo. A través de Aarón y Moisés, dio instrucciones precisas a los hebreos. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar su sangre en los dinteles de sus puertas. Ese cordero sería su protección. Esa noche sería recordada por generaciones. Era la primera Pascua, la noche en la que Dios redimiría a su pueblo. Los hebreos debían comer la carne del cordero asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Debían hacerlo con prisa, con sus cinturones ajustados y sus sandalias en los pies, listos para partir. Cuando el sol se ocultó, una calma inquietante cubrió la tierra. Las casas egipcias dormían en ignorancia, mientras que los hogares hebreos estaban en alerta, sus puertas marcadas con la sangre del cordero. Y entonces sucedió. En lo más profundo de la noche, el ángel del Señor pasó por Egipto. Uno por uno, los primogénitos egipcios fueron cayendo en un profundo silencio de muerte. El grito de las madres comenzó a escucharse primero en una casa, luego en otra, y en cuestión de minutos, el llanto se extendió por toda la nación. Desde el palacio del faraón hasta la más humilde choza, Egipto entero despertó en un horror absoluto. Pero entre los hebreos ni un solo niño murió. Dios había sido fiel a su promesa. La sangre del cordero había sido su salvación. El faraón, quebrado como nunca antes, llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Su rostro estaba pálido, su voz temblorosa. «Váyanse, salgan de mi tierra, ustedes y todos sus hijos. Llévense su ganado, sus pertenencias y váyanse de inmediato. Y además, rueguen por mí». La esclavitud de Israel había terminado. Esa misma noche, los hebreos comenzaron su salida de Egipto. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños tomaron sus pertenencias apresuradamente. Sus manos temblaban de emoción y asombro. Las mujeres no tuvieron tiempo de esperar a que la levadura hiciera crecer el pan, así que tomaron la masa aún sin fermentar y la envolvieron para el camino. Mientras salían, los egipcios, aún en duelo por sus primogénitos, los instaban a irse lo antes posible. No solo eso, les entregaban oro, plata y ropas, como si quisieran que se marcharan con riquezas. Así fue como los esclavos salieron con las manos llenas, convertidos en un pueblo libre. Esa noche, bajo la luz de la luna, comenzó el éxodo de Israel. Pero la historia no terminaba ahí, porque el faraón, impulsado por su soberbia y su furia, pronto cambiaría de opinión. Los hebreos aún no estaban a salvo. Dios había liberado a su pueblo, pero aún faltaba una última demostración de su poder. Y Aarón estaba a punto de presenciar uno de los milagros más grandes de la historia. 5. El cruce del Mar Rojo y el liderazgo de Aarón. El pueblo de Israel marchaba con paso apresurado. La emoción de la libertad aún latía en sus corazones, pero también la incertidumbre de lo desconocido. Habían vivido siglos bajo el dominio egipcio y ahora caminaban hacia una nueva vida, aunque sin saber exactamente cómo sería. Aarón avanzaba junto a Moisés, observando a la multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Hombres, mujeres y niños caminaban llevando lo poco que podían cargar. Los ancianos se apoyaban en sus bastones, las madres sostenían con firmeza las manos de sus hijos y el ganado avanzaba lentamente, mezclado con la multitud. Era un éxodo masivo, un pueblo entero dejando atrás las cadenas de la esclavitud. Pero, a medida que avanzaban, algo comenzó a cambiar. Desde la retaguardia, los primeros gritos de alarma se extendieron por el campamento. Los egipcios venían tras ellos.
El faraón había cambiado de opinión. El orgullo herido de perder a sus esclavos, sumado al profundo dolor por la muerte de su primogénito, lo llevó a tomar una decisión temeraria. Reunió su ejército, los mejores carros de guerra, los jinetes más veloces, los soldados más temibles, y salió en persecución de los hebreos. Desde la distancia, Aarón pudo ver la nube de polvo levantada por los caballos y carros egipcios. La multitud comenzó a entrar en pánico. «Moisés, ¿qué has hecho? ¿Nos trajiste aquí para morir? Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto». El clamor del pueblo se volvió un grito de desesperación. Delante de ellos, el imponente Mar Rojo bloqueaba su paso. Detrás, el poderoso ejército egipcio avanzaba sin piedad. No había escapatoria, pero Moisés, con una calma inquebrantable, respondió: «No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor traerá hoy, porque los egipcios que ven ahora jamás los volverán a ver». Entonces Dios actuó. La columna de nube que los había guiado hasta allí se movió y se colocó detrás del campamento, entre los hebreos y los egipcios. De un lado, era una oscuridad profunda que sumió a los egipcios en confusión. Del otro, era una luz brillante que iluminó el campamento de Israel. El pueblo vio cómo Moisés levantaba su vara sobre el mar, y entonces el viento comenzó a soplar con fuerza. Las aguas del Mar Rojo se partieron en dos. Un camino seco apareció en medio del mar, con enormes murallas de agua a ambos lados. El rugido del viento llenó el aire y la gente quedó en absoluto asombro. Dios estaba abriendo un camino donde no lo había. Aarón, junto a Moisés, dirigió al pueblo hacia adelante. Uno por uno, los hebreos comenzaron a cruzar. Los niños corrían con los ojos abiertos de asombro. Las madres los apretaban contra su pecho. Los ancianos miraban con incredulidad. Era un milagro sin precedentes. Nunca antes el hombre había visto algo semejante. Cuando el último hebreo cruzó, los egipcios, furiosos y sin comprender la magnitud del milagro, se lanzaron tras ellos al camino abierto en el mar, pero en ese instante Dios le habló a Moisés: «Extiende tu vara sobre el mar». Moisés obedeció, y las aguas que habían estado sostenidas por el poder de Dios se desplomaron de golpe. El rugido del mar cubrió los gritos de los soldados egipcios. En cuestión de segundos, el ejército más poderoso del mundo quedó sepultado bajo las aguas. El silencio cayó sobre la orilla. Aarón miró a su alrededor. Su pueblo, por primera vez en la historia, era verdaderamente libre. Y entonces, el canto de júbilo comenzó a elevarse. Moisés y Aarón lideraron al pueblo en una alabanza de victoria. María, su hermana, tomó un pandero y junto con las mujeres comenzó a danzar y a cantar. «Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar al caballo y al jinete». La esclavitud había quedado atrás, pero la travesía por el desierto apenas comenzaba. Aarón, ahora más que nunca, sabía que la mano de Dios estaba sobre ellos. 6. La provisión de Dios en el desierto. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo y la euforia de la victoria aún resonaba en sus corazones. Por primera vez en generaciones eran verdaderamente libres. Ya no estaban bajo el látigo egipcio, ya no eran esclavos. Ahora eran un pueblo redimido, guiado por el Dios Todopoderoso. Sin embargo, la libertad traía consigo un nuevo desafío: la travesía por el desierto. El Mar Rojo había quedado atrás, pero ante ellos se extendía un territorio hostil, vasto e implacable. Los días eran abrasadores, con el sol golpeando sin piedad sobre sus cabezas. Las noches eran frías y silenciosas, con un viento que traía el susurro de la soledad del desierto. No había ciudades, no había campos sembrados, no había comida ni agua visible en el horizonte. Aarón, junto a Moisés, guiaba al pueblo, pero no pasó mucho tiempo antes de que las primeras quejas comenzaran a surgir. «¿Qué vamos a beber?
Los hebreos llegaron a un lugar llamado Mara, donde finalmente encontraron agua. El alivio fue instantáneo. El pueblo corrió hacia el manantial y se inclinó para beber, pero al probarla, escupieron el líquido con disgusto. El agua era amarga, imposible de consumir. La desesperación se convirtió en enojo. ¿Por qué nos trajeron aquí? En Egipto, al menos teníamos agua. Aarón observó la creciente inquietud del pueblo. Conocía el corazón de los hebreos, sabía cuán rápido olvidaban los milagros que Dios había hecho por ellos. Moisés clamó a Dios y el Señor le mostró un árbol. Moisés cortó un pedazo de madera y lo arrojó al agua, y en un instante las aguas se volvieron dulces y cristalinas. El pueblo bebió hasta saciarse, pero este solo era el principio de su aprendizaje en el desierto, el hambre en el desierto y el pan del cielo. Después de un tiempo de viaje, las provisiones que habían traído de Egipto comenzaron a agotarse. Ya no quedaban suficientes alimentos y el temor se apoderó del pueblo. La euforia de la libertad fue reemplazada por la desesperación. Los hebreos se reunieron en multitud y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Nos han traído aquí para morir de hambre. En Egipto teníamos ollas llenas de carne y pan en abundancia. Al menos allá no moríamos de hambre. El corazón de Aarón se entristeció. Habían visto con sus propios ojos el poder de Dios en Egipto, la división del Mar Rojo, el milagro del agua dulce, y aún dudaban. Pero Dios, en su misericordia, respondió de una manera asombrosa. Moisés y Aarón reunieron al pueblo y les dieron un mensaje de parte de Dios. Esta tarde el Señor les dará carne para comer y mañana al amanecer les dará pan del cielo, para que sepan que Él es su proveedor. Esa tarde, el cielo se oscureció con bandadas de codornices. Las aves descendieron sobre el campamento y cubrieron el suelo, listas para ser recogidas. Esa noche, el pueblo comió carne hasta saciarse, y al amanecer, un espectáculo aún más impresionante ocurrió. Cuando el pueblo salió de sus tiendas, vieron que el suelo estaba cubierto de algo blanco y fino, como escarcha. Nunca antes habían visto algo así. ¿Qué es esto?, preguntaban con asombro. Aarón y Moisés sonrieron. Ese era el pan del cielo. Este es el maná que Dios les ha dado para comer. Dios les dio instrucciones claras. Cada persona debía recoger solo lo necesario para cada día. No podían guardar nada para la mañana siguiente, porque Dios quería que confiaran en su provisión diaria. Pero algunos no obedecieron. Recolectaron más de lo necesario y lo guardaron en sus tiendas. Pero al día siguiente encontraron que el maná se había podrido y estaba lleno de gusanos. Dios estaba enseñando a Israel a depender de él cada día. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió. Dios ordenó que el sexto día recogieran el doble de maná, porque el séptimo día, el día de reposo, no caería nada del cielo. Y esta vez el maná no se echó a perder. Era una lección de fe. Dios estaba proveyendo no solo alimento, sino enseñándoles a confiar en su provisión perfecta. La segunda crisis de agua y el milagro de la roca. Pero la prueba no terminó ahí. Después de avanzar más en el desierto, el agua volvió a escasear. Y, como antes, el pueblo olvidó la fidelidad de Dios y cayó en la desesperación. «Denos agua para beber. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Acaso Dios nos trajo aquí para morir?» Aarón escuchaba las quejas y miró a Moisés. El pueblo aún no comprendía. Moisés y Aarón fueron una vez más ante Dios. Ellos sabían que no podían depender de su propia sabiduría, sino solo de la dirección del Señor. Dios les habló: «Toma la vara y reúne al pueblo, habla a la roca delante de ellos, y brotará agua». Aarón y Moisés obedecieron y reunieron a la multitud, pero esta vez algo fue diferente. Moisés estaba molesto.
El pueblo no dejaba de quejarse, no reconocían los milagros de Dios. Así que, en un arrebato de frustración, en lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado, Moisés la golpeó 2 veces con su vara, y aunque el agua brotó en abundancia, Dios vio el error. No habían obedecido su instrucción exacta. Aarón y Moisés aprendieron una lección dolorosa ese día. Dios es fiel, pero la obediencia a sus instrucciones es fundamental. Por eso, Dios les dijo que aunque el pueblo entraría en la tierra prometida, ellos no lo harían. Fue un momento difícil para Aarón. Había dedicado su vida a servir a Dios y a guiar a su pueblo, pero su tiempo se acercaba a su fin. A pesar de eso, siguió adelante con su misión, sabiendo que su papel en la historia de Israel aún no había terminado. 7. El becerro de oro, la gran caída de Aarón. El pueblo de Israel había caminado por el desierto con la guía de Dios. Habían visto milagros extraordinarios, el mar rojo abierto ante ellos, el maná descendiendo del cielo, agua brotando de la roca. Todo esto era una prueba de que el Señor estaba con ellos. Pero entonces llegó un momento crucial que pondría a prueba la fidelidad de Aarón y del pueblo entero: la ausencia de Moisés y la impaciencia del pueblo. Después de haber recibido la ley de Dios, Moisés fue llamado al monte Sinaí para encontrarse con el Señor y recibir instrucciones más detalladas. El monte estaba cubierto de nubes y relámpagos, una señal visible de la presencia de Dios. Moisés subió a la montaña y desapareció en la espesa nube que cubría la cumbre. Durante días el pueblo podía ver los relámpagos y el fuego en la cima del monte, pero Moisés no regresaba. Pasaron días, luego semanas. El pueblo comenzó a impacientarse. No sabían qué había sucedido con Moisés. Tal vez había muerto en la montaña. Tal vez Dios lo había abandonado. El temor y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de ellos. Y entonces surgió la idea que los llevaría a su mayor pecado. Se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha pasado con Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Aarón se encontró en una encrucijada. Él era el líder en ausencia de Moisés, el hombre escogido por Dios como sumo sacerdote. Debería haber reprendido al pueblo, recordándoles el pacto con el Señor, pero en lugar de mantenerse firme, cedió ante la presión. El becerro de oro, un terrible error. Aarón les dijo: «Tráiganme los zarcillos de oro de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas». Los israelitas comenzaron a traer su oro, el mismo que habían recibido de los egipcios cuando salieron de la esclavitud. Aarón tomó todo aquel oro, lo fundió y formó con él un becerro de metal brillante. Cuando el pueblo vio la imagen terminada, comenzaron a gritar con entusiasmo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Aarón, en un intento de disfrazar el pecado, construyó un altar delante del becerro y proclamó: «Mañana haremos fiesta para el Señor». Pero lo que siguió no fue una adoración santa. La celebración se convirtió en un desenfreno de idolatría y corrupción. Bailes salvajes, cantos, gritos, una mezcla de rituales paganos con la adoración que debía ser solo para Dios. Aarón perdió completamente el control del pueblo. El pueblo había olvidado la gloria de Dios, su poder y sus mandamientos. Y Aarón, en lugar de guiarlos en la verdad, les permitió caer en idolatría. La ira de Dios y el regreso de Moisés. Pero en la cima del monte Sinaí, Dios vio todo lo que estaba ocurriendo. Entonces le dijo a Moisés: «Desciende rápido, porque tu pueblo al que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se han apartado del camino que les ordené y han hecho un becerro de oro. Se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios». Dios estaba tan airado con el pueblo que le dijo a Moisés: «Voy a destruirlos y haré de ti
una gran nación. Pero Moisés intercedió por ellos. Imploró a Dios que no destruyera a su pueblo, recordándole su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó su súplica y decidió no consumirlos de inmediato. Entonces, Moisés descendió de la montaña llevando las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Cuando llegó al campamento y vio el becerro de oro, su furia fue indescriptible. Tomó las tablas y las arrojó al suelo, quebrándolas al pie de la montaña. Luego se dirigió hacia el becerro de oro, lo derritió en el fuego, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo esparció sobre el agua, y ordenó que el pueblo bebiera de esa agua. El enfrentamiento con Aarón. Entonces Moisés se volvió hacia Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo que lo has llevado a cometer tan gran pecado? Aarón, nervioso y temeroso, trató de justificarse. No te enojes, mi señor. Tú sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me pidieron que les hiciera un dios, y yo tomé el oro, lo eché en el fuego, y salió este becerro. Pero Moisés no aceptó su excusa. Sabía que Aarón había cedido al miedo en lugar de mantenerse fiel a Dios. El juicio sobre los culpables. Entonces Moisés se puso en la puerta del campamento y gritó: «Quien esté de parte del Señor, únase a mí». Los levitas, la tribu a la que pertenecía Aarón, se reunieron con Moisés. Y ese día, por orden de Dios, 3,000 hombres que habían liderado la rebelión fueron ejecutados. El campamento quedó en un silencio sepulcral. Aarón vio las consecuencias de su debilidad. Su error había llevado al pueblo a la idolatría y al juicio divino. Pero Dios, en su misericordia, no lo desechó. A pesar de su fracaso, el Señor tenía planes para Aarón, porque su historia no terminaba en el becerro de oro. Dios lo levantaría una vez más, pero con una responsabilidad aún mayor: el sacerdocio de Israel. Un momento antes de seguir con esta historia, haz una pausa y apoya este mensaje. Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan escuchar esta poderosa palabra. Comenta: Dios tiene un propósito incluso en nuestras debilidades. Esto ayudará a que el mensaje llegue a más vidas. Sigamos con esta increíble historia. No te lo pierdas. 8. El sacerdocio de Aarón y sus hijos. Aarón había cometido un error grave con el becerro de oro. Había permitido que el pueblo cayera en idolatría. Había cedido a la presión en lugar de guiar al pueblo en obediencia a Dios. Y sin embargo, Dios, en su misericordia, no lo desechó. A pesar de su fracaso, el Señor tenía un propósito más alto para Aarón. Lo levantaría, lo restauraría y le daría una de las posiciones más sagradas en toda la historia de Israel: el sumo sacerdocio, el llamado de Dios al sacerdocio. Dios había elegido a Aarón y su descendencia para un propósito único y santo. Serían los mediadores entre Dios y el pueblo, los encargados de presentar sacrificios en el tabernáculo y de interceder por Israel. Moisés recibió instrucciones detalladas del Señor en el monte Sinaí. Dios había establecido que Aarón y sus hijos serían los primeros sacerdotes de Israel, y su tribu, la tribu de Leví, sería separada para servir al Señor. Aarón no podía tomar esta posición a la ligera. Este no era un cargo político ni una posición de honor otorgada por los hombres. Era un llamado divino, un ministerio que demandaba pureza, obediencia y una vida consagrada completamente a Dios. Dios mismo estableció cada detalle del sacerdocio, desde las vestiduras hasta los sacrificios que debían ofrecer. La vestidura del sumo sacerdote. Aarón no podía presentarse delante de Dios con cualquier ropa. El Señor ordenó la confección de vestiduras especiales que representaban la santidad y el llamado sacerdotal. Cada prenda tenía un significado profundo. El efod, una especie de chaleco hecho de lino fino, entretejido con oro, azul, púrpura y escarlata.
Sobre sus hombros llevaba 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en ellas. Aarón debía llevar al pueblo de Dios sobre sus hombros cuando se presentara ante el Señor. El pectoral del juicio, un objeto cuadrado adornado con 12 piedras preciosas, cada una representando una de las tribus de Israel. En su interior estaban el Urim y el Tumim, herramientas sagradas para discernir la voluntad de Dios. El manto azul cubría todo su cuerpo y tenía campanillas de oro y granadas de tela en el borde. Las campanillas sonaban cuando Aarón entraba al lugar santo, simbolizando que estaba en la presencia de Dios. La mitra con la inscripción Santidad al Señor. Un turbante especial que recordaba que el sumo sacerdote debía vivir en completa consagración. Cada vez que Aarón vestía estas prendas, recordaba el peso de su llamado. No era un simple líder, sino un representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. La consagración de Aarón y sus hijos. El día de la consagración fue solemne. Moisés reunió al pueblo y ungió a Aarón con aceite sagrado, derramándolo sobre su cabeza en señal de que Dios lo estaba separando para su servicio. Este es el hombre que Dios ha elegido como sumo sacerdote, proclamó Moisés ante la congregación. Luego, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, también fueron consagrados. Se ofrecieron sacrificios en el altar. La sangre del sacrificio fue puesta en la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho de Aarón y sus hijos. Este acto representaba que debían escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad con sus manos y caminar en sus caminos. Finalmente, Aarón y sus hijos debían permanecer 7 días en la entrada del tabernáculo como señal de su dedicación completa al Señor. El primer sacrificio de Aarón como sumo sacerdote. Después de su consagración, llegó el momento de la primera prueba. Debía ofrecer el primer sacrificio como sumo sacerdote. Aarón se acercó al altar. Sabía que no era digno por sí mismo, pero ahora estaba cumpliendo el propósito que Dios le había dado. Tomó un becerro y lo ofreció en sacrificio por sus propios pecados. Luego, ofreció un sacrificio por todo el pueblo. El pueblo observaba en silencio. Este era el momento crucial. Entonces, Dios respondió. Un fuego salió de la presencia del Señor y consumió el sacrificio en el altar. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y adoró a Dios. Era la confirmación de que Aarón había sido aceptado como sumo sacerdote. Dios había restaurado a Aarón. Aquel que había fallado en el becerro de oro, ahora tenía la responsabilidad más alta del pueblo de Israel: interceder por ellos ante Dios. Pero este nuevo papel traería grandes desafíos. Y pronto, 2 de sus hijos cometerían un error fatal. 9. El juicio de Nadab y Abiú. El día de la consagración de Aarón y sus hijos fue un momento de gloria para Israel. Dios había confirmado su sacerdocio con fuego desde el cielo, mostrando que Él estaba con ellos. El pueblo cayó en adoración y todo parecía estar en perfecta comunión con el Señor. Pero la santidad de Dios es absoluta y el sacerdocio no era algo que se podía tomar a la ligera. No era solo una posición de liderazgo, sino un llamado a la obediencia total. Y Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Aarón, iban a aprender esta lección de la manera más dolorosa posible: el error fatal de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú habían crecido viendo el poder de Dios. Fueron testigos de los milagros en Egipto, del Mar Rojo abierto en 2, de la nube de gloria que guiaba a Israel por el desierto. Habían sido consagrados como sacerdotes, ungidos para servir en el tabernáculo, elegidos entre toda la tribu de Leví para un propósito especial. Pero a pesar de todo lo que sabían y habían visto, su corazón se llenó de descuido y arrogancia. Una noche,
sin la autorización de Dios, decidieron entrar al lugar santo con sus incensarios encendidos. El humo del incienso subía en espirales doradas, mientras ellos se acercaban al altar con un fuego que Dios no había ordenado. Tal vez pensaban que un pequeño detalle no haría diferencia. Quizás creían que, como sacerdotes, podían acercarse a Dios de cualquier manera, pero Dios había sido claro en sus instrucciones. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en el altar, el juicio del Señor descendió de inmediato. Un fuego salió de la presencia del Señor y los consumió en un instante. Sus cuerpos cayeron al suelo sin vida, fulminados por la santidad de Dios. Un silencio absoluto se apoderó del tabernáculo. Nadie se atrevía a moverse. Aarón miró con horror a sus hijos muertos. Su corazón de padre debió haber querido correr hacia ellos, llorar, gritar, pero no lo hizo. Entonces Moisés se volvió hacia él y dijo: «Esto es lo que el Señor habló, diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Y Aarón guardó silencio. No hubo lamento, no hubo reclamos. Aarón entendió que sus hijos habían desobedecido a Dios y que su juicio había sido justo, pero el dolor era indescriptible. El mandato de Dios después del juicio. Moisés llamó a los primos de Nadab y Abiú, Misael y Elzafán, para que sacaran los cuerpos de los jóvenes sacerdotes fuera del campamento. Era un recordatorio solemne de que Dios es santo y su presencia no debe ser tomada a la ligera. Luego, Dios dio una orden específica a Aarón y a sus otros dos hijos, Eleazar e Itamar. No lloren, no rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran también. Esto no significaba que Dios prohibía el dolor en el corazón de Aarón, sino que el sacerdocio no debía ser contaminado con emociones humanas que pusieran en duda su justicia. La obra de Dios debía continuar. Por eso, Moisés dijo a Aarón y a sus hijos restantes que debían seguir sirviendo en el tabernáculo. El sacerdocio no se detenía, porque el pueblo aún necesitaba mediación entre ellos y Dios. Una advertencia para todos los sacerdotes. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Dios dio un mandato claro a Aarón y a los sacerdotes: no beban vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo, para que no mueran. Deben distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Esto sugiere que Nadab y Abiú podrían haber estado bajo los efectos del alcohol cuando ofrecieron fuego extraño. Quizás habían bajado la guardia, pensando que su posición como sacerdotes les daba cierta libertad. Pero aprendieron que acercarse a Dios de manera irreverente tenía consecuencias mortales. Desde ese momento, el temor de Dios se estableció con fuerza en el corazón del pueblo y de los sacerdotes. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El legado de este juicio, la historia de Nadab y Abiú, sirvió como un recordatorio eterno para Aarón, sus hijos y toda la nación de Israel. El sacerdocio era un llamado sagrado. No era un privilegio que permitía actuar como uno quisiera. Era una responsabilidad que demandaba obediencia total. Aarón sintió el peso de su cargo con más seriedad que nunca. Había perdido a dos de sus hijos, pero debía continuar con su labor como sumo sacerdote. Desde ese día, cada vez que entraba al tabernáculo, recordaba lo que le había sucedido a Nadab y Abiú. Cada sacrificio, cada oración, cada acto de adoración debía ser hecho según la voluntad de Dios. Porque servir a Dios es un honor, pero también es una responsabilidad de vida o muerte. Aarón había aprendido una lección que jamás olvidaría. 10. La rebelión de Coré y la vara de Aarón. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios una y otra vez. Habían cruzado el Mar Rojo, habían recibido maná del cielo, habían presenciado la gloria del Señor sobre el monte Sinaí. Pero aún así,
La incredulidad y la insatisfacción seguían en sus corazones. Aarón, como sumo sacerdote, había aprendido que servir a Dios no era solo un honor, sino una responsabilidad que exigía obediencia total. Había visto a sus propios hijos morir por actuar con imprudencia ante la presencia del Señor. Él sabía mejor que nadie que la santidad de Dios no podía tomarse a la ligera. Pero ahora, un nuevo desafío estaba por surgir, y esta vez no era solo el pueblo que murmuraba, sino una rebelión dentro de la misma tribu de Leví. El desafío de Coré. Entre los levitas había un hombre llamado Coré, descendiente de Coat, una de las familias encargadas de llevar los objetos sagrados del tabernáculo. Era un hombre influyente, con liderazgo entre su gente, pero en su corazón crecía el resentimiento y la ambición. Coré no estaba solo. Junto a él, Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, comenzaron a cuestionar la autoridad de Moisés y Aarón, y poco a poco la rebelión fue tomando forma. Un día, Coré y sus seguidores reunieron a 250 hombres, todos príncipes y líderes de Israel, y fueron a desafiar a Moisés y a Aarón públicamente. Con arrogancia, Coré se dirigió a ellos. «Basta ya de ustedes. Toda la congregación es santa y el Señor está en medio de todos. ¿Por qué entonces se exaltan sobre la asamblea del Señor?» El mensaje de Coré parecía justo en apariencia, pero en realidad escondía una rebelión contra la autoridad de Dios. Él no aceptaba que Aarón fuera el único sumo sacerdote. Quería ese puesto para sí mismo. Moisés y Aarón sabían que esto no era un ataque personal, sino un desafío directo contra Dios. Moisés, con el rostro en tierra, respondió con calma: «Mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo. Que cada uno de ustedes tome su incensario y lo presente delante del Señor». Era un desafío divino. Dios mismo respondería, el juicio de Dios sobre los rebeldes. Al día siguiente, Coré y sus 250 seguidores llegaron a la entrada del tabernáculo con sus incensarios encendidos. Mientras tanto, Dios habló a Moisés y a Aarón: «Apártense de entre esta congregación, porque los consumiré en un instante». Pero Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, rogando que Dios no destruyera a toda la nación por el pecado de unos pocos. Entonces Dios dio una advertencia: «Díganle a toda la congregación que se aleje de las tiendas de Coré, Datán y Abiram». El pueblo, con temor, comenzó a retroceder. Algo terrible estaba a punto de suceder. Moisés se puso de pie y declaró ante todos: «Si estos hombres mueren de muerte común, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabrán que han provocado la ira del Señor». Y en ese instante, la tierra tembló bajo los pies de los rebeldes. Las tiendas de Coré, Datán y Abiram comenzaron a hundirse, y ante los ojos horrorizados del pueblo, la tierra se abrió y los tragó vivos, junto con sus familias y posesiones. Gritos de terror llenaron el campamento, pero el juicio no terminó ahí. Un fuego salió del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso sin autorización. El campamento entero quedó en un silencio sepulcral. Dios había respondido de manera inequívoca: «La vara de Aarón florece». A pesar de este juicio severo, la duda sobre el sacerdocio de Aarón aún persistía en el corazón del pueblo. Entonces, Dios dio una última señal para dejar claro quién había sido elegido por él. Ordenó a Moisés que tomara una vara de cada una de las 12 tribus de Israel y escribiera el nombre de su líder en ella. La vara de Aarón representaría a la tribu de Leví. Las varas fueron colocadas dentro del tabernáculo, delante del arca del pacto, y Dios hizo una promesa: «La vara del hombre que yo elija florecerá». A la mañana siguiente,
Moisés entró en el tabernáculo. Cuando sacó las varas ante el pueblo, una de ellas había cambiado por completo. La vara de Aarón, que era solo un trozo de madera seca, había florecido. Tenía brotes frescos, flores y almendras maduras. Un milagro innegable. Dios mismo había confirmado que Aarón era su elegido. Desde ese día, la vara de Aarón fue guardada en el arca del pacto como un testimonio eterno de la autoridad de Dios. El mensaje era claro. No se puede desafiar la autoridad que Dios ha establecido. No se puede tomar el sacerdocio a la ligera. Dios elige a quien quiere, y su elección no depende de la voluntad de los hombres. Aarón había enfrentado la más grande rebelión contra su liderazgo, pero Dios lo defendió. No porque Aarón fuera perfecto, sino porque era el hombre que Dios había escogido. El pueblo aprendió con temor que Dios es santo y su voluntad es soberana. 11. El agua de la roca y la falta de fe. El pueblo de Israel había visto la justicia de Dios con la rebelión de Coré y la confirmación del sacerdocio de Aarón cuando su vara floreció. Parecía que finalmente habían aprendido la lección. Pero el corazón humano es frágil y la memoria del pueblo de Israel era corta. A medida que avanzaban por el desierto, el sol abrasador se hacía cada vez más insoportable. El agua escaseaba y la sed comenzó a apoderarse de ellos. Los niños lloraban, los ancianos se debilitaban y pronto el murmullo de descontento se convirtió en un clamor de protesta. Una vez más, el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón. ¿Por qué nos trajeron a este desierto? Aquí no hay agua, no hay comida. Hubiera sido mejor morir en Egipto que venir a perecer en este lugar. Las palabras eran las mismas de siempre, las mismas quejas, las mismas dudas, la misma incredulidad. Aarón escuchaba el lamento de la gente y sentía el peso de su liderazgo. Él ya había visto cómo Dios había provisto en el pasado. Había estado allí cuando Dios había endulzado las aguas de Mara y cuando había hecho brotar agua de la roca la primera vez. Pero el pueblo aún no confiaba. Moisés y Aarón sabían que no podían responder a la multitud sin antes buscar la dirección de Dios. Así que fueron a la entrada del tabernáculo y cayeron sobre sus rostros. Y el Señor les habló. Tomen la vara y reúnan a la congregación. Moisés, habla a la roca delante de sus ojos y de ella brotará agua. Era una instrucción clara y sencilla. Dios no les había dicho que golpearan la roca. Solo debían hablar. Pero Moisés y Aarón estaban agotados. Los años de murmuraciones, de quejas constantes, de rebeliones interminables, todo estaba pesando sobre sus corazones. Cuando salieron ante el pueblo, la paciencia de Moisés se rompió. Su voz resonó con ira. «Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacar agua de esta roca para ustedes?» Entonces Moisés levantó su vara y golpeó la roca 2 veces, y el agua brotó en abundancia. El pueblo bebió. Su sed fue saciada, pero algo había salido mal. Aarón sabía que no habían obedecido exactamente lo que Dios había dicho. El mandato era hablar a la roca, pero Moisés, en su frustración, la había golpeado. Y no solo eso, sus palabras habían sugerido que él y Aarón eran los responsables del milagro. En ese momento, Dios habló con severidad. Por cuanto no confiaron en mí lo suficiente para honrarme delante del pueblo, no entrarán en la tierra prometida. Las palabras golpearon a Aarón como una tormenta. Después de todo lo que habían pasado, después de soportar las quejas, de interceder tantas veces, de ser fieles en el tabernáculo, ahora no verían la tierra prometida. Dios había sido claro. Este sería el último viaje de Aarón. La tierra que fluía leche y miel quedaría fuera de su alcance. El corazón de Aarón se llenó de un profundo pesar. Sabía que su tiempo estaba terminando, pero aún tenía una última misión que cumplir. Espera un momento. Si esta historia te está impactando,
No te vayas sin apoyar este mensaje. Suscríbete al canal y dale me gusta para que esta palabra pueda llegar a más personas que lo necesitan. Comenta: Dios usa a los que creen en Él. Tu comentario ayudará a compartir esta enseñanza con más vidas. Sigamos con esta historia poderosa. No te lo pierdas. 12. El anuncio de su muerte. Aarón caminaba con un peso invisible sobre sus hombros. El eco de la sentencia de Dios aún resonaba en su mente. Aquel que había sido llamado por el Señor para ser sumo sacerdote, aquel que había estado al lado de Moisés en cada prueba, no vería la tierra prometida. El pueblo continuaba su camino por el desierto, cada vez más cerca del destino que durante años había anhelado. Pero para Aarón, el viaje estaba llegando a su fin. Entonces, un día, Dios habló nuevamente a Moisés. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí, Aarón morirá y Eleazar tomará su lugar como sumo sacerdote. Moisés escuchó en silencio. Sabía que este momento llegaría, pero no por eso era menos doloroso. Aarón había sido su compañero de batalla, su hermano de sangre y de fe. Habían enfrentado juntos al faraón, habían visto el poder de Dios, habían guiado al pueblo en los momentos más difíciles. Pero ahora debían despedirse. Moisés llamó a Aarón y a Eleazar. No hubo necesidad de muchas palabras. Aarón entendió lo que debía suceder. El pueblo observaba en silencio cuando los tres comenzaron a ascender el monte Hor. Era una despedida solemne, un momento que quedaría grabado en la memoria de toda una nación. Cada paso que Aarón daba lo acercaba al final de su misión en la tierra. No hubo quejas, no hubo resistencia. Había servido a Dios fielmente y ahora estaba listo para entregar su sacerdocio a la siguiente generación. Cuando llegaron a la cima, Moisés miró a su hermano con ojos llenos de emoción y respeto. Había llegado la hora. Uno por uno, Moisés comenzó a quitar las vestiduras sagradas de Aarón. El efod, el pectoral, la mitra con la inscripción «Santidad al Señor». Cada pieza retirada era un símbolo del cierre de un capítulo. Luego, tomó las mismas vestiduras y las colocó sobre Eleazar, el nuevo sumo sacerdote. El sacerdocio de Aarón había terminado, pero la obra de Dios continuaba. Y entonces, en lo alto del monte Hor, Aarón respiró profundamente por última vez. Cerró los ojos y con paz en su corazón, entregó su espíritu. Moisés y Eleazar miraron el cuerpo sin vida de Aarón y con reverencia lo enterraron allí mismo, en la cima del monte. El cielo fue testigo de su despedida, pero su legado no moriría, el luto del pueblo. Cuando Moisés y Eleazar descendieron del monte, el pueblo de Israel observó con asombro. Aarón no estaba con ellos. La noticia se esparció rápidamente. El sumo sacerdote, el hombre que había intercedido tantas veces por ellos, el líder que había caminado con ellos desde Egipto, había partido. Entonces se levantó un profundo lamento en el campamento. Durante 30 días, Israel lloró la muerte de Aarón. Era el fin de una era, pero su linaje continuaría. Su sacerdocio seguiría a través de sus descendientes y su historia quedaría escrita para siempre en la memoria de su pueblo. Aarón había terminado su viaje en la tierra, pero la promesa de Dios aún se cumpliría para Israel. 13. El legado de Aarón en la historia de Israel. El sol se alzaba sobre el desierto, reflejando sus tonos dorados sobre las vastas dunas. El pueblo de Israel se movía lentamente, con el corazón aún pesado por la ausencia de Aarón. Su nombre quedaría grabado para siempre en la historia de Israel, no solo como el primer sumo sacerdote, sino como un hombre que caminó entre la gloria y el juicio de Dios, entre la obediencia y el error, entre la grandeza y la fragilidad humana. Aunque Aarón había partido, su sacerdocio no murió con él.
Su hijo Eleazar tomó su lugar y su descendencia continuaría sirviendo como los sacerdotes de Israel por generaciones. El sacerdocio de Aarón, un llamado eterno. Aarón no solo fue un líder, sino el símbolo de la mediación entre Dios y el pueblo. Su papel como sumo sacerdote estableció el modelo del sacerdocio levítico, que perduraría por siglos en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Cada vez que un sacerdote entraba en el lugar santo para ofrecer sacrificios, seguía el camino que Aarón había inaugurado. Cada vez que la sangre de un cordero era derramada sobre el altar en expiación por el pecado, recordaba la intercesión que Aarón hizo innumerables veces por su pueblo. Lecciones de la vida de Aarón. La historia de Aarón nos deja profundas lecciones. Dios elige a quienes Él quiere, a pesar de sus debilidades. Aarón no era perfecto. Cometió errores graves, como con el becerro de oro, pero Dios no lo desechó. Lo restauró y lo usó hasta el final de su vida. El liderazgo espiritual es una gran responsabilidad. Ser sacerdote no era solo un privilegio, sino una carga de intercesión, servicio y obediencia absoluta. Aarón aprendió con dolor que no podía tomar la santidad de Dios a la ligera. Las decisiones de un líder afectan a todo el pueblo. Cuando Aarón falló, Israel sufrió. Cuando Aarón intercedió, Israel fue perdonado. Su vida muestra cómo un solo hombre puede ser un puente entre la misericordia y el juicio de Dios. El sacerdocio de Aarón apuntaba a un sacerdocio aún mayor. Siglos después, vendría un sumo sacerdote perfecto, uno que no necesitaría ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ese sacerdote sería Jesucristo, el mediador eterno entre Dios y los hombres. Así como Aarón entraba en el lugar santo para interceder por Israel, Cristo entró en la presencia del Padre con su propia sangre para traer salvación definitiva. Aarón fue una sombra de lo que vendría. Pero su historia sigue hablando hasta hoy. El nombre de Aarón permanece. Aunque su tiempo en la tierra terminó en la cima del monte Hor, su impacto nunca desapareció. Su nombre fue inscrito en la historia de Israel. Su linaje continuó en los sacerdotes del templo. Su servicio fue recordado en la adoración del pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy, cuando se menciona el sacerdocio de Israel, se menciona a Aarón. Así concluye la historia del primer sumo sacerdote de Israel. Un hombre que experimentó la gloria de Dios, la disciplina del Señor, la misericordia divina y la responsabilidad de liderar a un pueblo rebelde. Su historia nos recuerda que Dios usa a hombres imperfectos para cumplir propósitos extraordinarios. Porque no es la grandeza del hombre lo que importa, sino la grandeza del Dios que lo llama. 14. La muerte de Aarón en el monte Hor. El día que Aarón debía partir, llegó como cualquier otro en el desierto. El sol abrasador iluminaba las interminables dunas y el pueblo de Israel seguía avanzando en su camino hacia la tierra prometida. Pero para Aarón, ese viaje estaba por terminar. Dios había hablado con Moisés. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos al monte Hor. Allí, Aarón morirá. Moisés recibió estas palabras con un peso profundo en su corazón. Había compartido cada batalla, cada milagro y cada prueba con su hermano. Juntos se enfrentaron al faraón en Egipto. Juntos vieron la gloria de Dios en el Sinaí. Juntos guiaron a un pueblo difícil por el desierto. Pero ahora, Aarón debía quedarse atrás. No había quejas, no había súplicas. Aarón sabía que su tiempo había llegado. Él, que había visto la ira y la misericordia de Dios, que había sido testigo del fuego sagrado y de la provisión divina, ahora debía despedirse de su pueblo, de su familia, de su llamado. El ascenso al monte Hor. El pueblo observaba en silencio cuando Moisés, Aarón y Eleazar comenzaron a subir el monte. Cada paso era una despedida silenciosa.
Aarón miraba el desierto que había recorrido durante décadas. Cada roca, cada duna, cada sendero era testigo de su viaje con Dios. El pueblo, que tantas veces lo había criticado, ahora lo miraba con respeto y tristeza. Sabían que no lo verían regresar, el traspaso del sacerdocio. Cuando llegaron a la cima del monte Hor, el momento más solemne comenzó. Moisés, con las manos temblorosas, empezó a quitar las vestiduras sagradas de Aarón. Cada prenda era un símbolo de su servicio a Dios. El efod sagrado fue retirado de sus hombros. El pectoral con las 12 piedras de las tribus fue colocado en las manos de Eleazar. La mitra con la inscripción «Santidad al Señor» fue retirada lentamente. Uno a uno, los símbolos de su sacerdocio fueron pasados a su hijo Eleazar. El sacerdocio de Aarón terminaba, pero su linaje continuaría. Eleazar, vestido con las ropas de su padre, se convirtió en el nuevo sumo sacerdote de Israel. Aarón miró a su hijo y asintió con orgullo y humildad. Su misión estaba completa. El último respiro de Aarón. Moisés y Eleazar acompañaron a Aarón hasta su lecho final. El aire en la cima del monte era puro y silencioso. Solo el viento soplaba suavemente sobre ellos. Aarón respiró profundamente y cerró los ojos. Su espíritu se entregó a Dios en paz. El primer sumo sacerdote de Israel había partido. Moisés y Eleazar se quedaron en silencio junto a su cuerpo. Entonces, con reverencia, lo enterraron en la cima del monte Hor, en un lugar que solo Dios conocía. El duelo de Israel. Cuando Moisés y Eleazar descendieron del monte sin Aarón, el pueblo comprendió lo que había sucedido. Un profundo llanto se extendió por el campamento. Por 30 días, Israel guardó luto. Los que una vez se quejaron contra Aarón, ahora lloraban su ausencia. Sabían que un pilar de su historia había partido, pero su legado no moriría. El nombre de Aarón en la eternidad. Aarón no entró en la tierra prometida, pero su sacerdocio sí. Su hijo Eleazar continuaría la obra y su descendencia serviría en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Su nombre no se olvidaría. Su historia sería contada de generación en generación. Cada vez que un sacerdote entraba al lugar santo, lo hacía siguiendo el camino que Aarón había iniciado. Cada vez que un sacrificio era ofrecido en el altar, se recordaba su intercesión por el pueblo. Y aunque Aarón fue solo un hombre, su llamado apuntaba a un sacerdocio mayor, al sacerdocio eterno de Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. Aarón fue el primero en interceder por Israel, pero Cristo intercede por la humanidad por toda la eternidad. La historia de Aarón terminó en el monte, pero su legado sigue vivo en la fe de los que confían en Dios. 15. El legado de Aarón en la historia de Israel. La noticia de la muerte de Aarón se extendió por todo el campamento de Israel como un viento silencioso pero pesado. El pueblo sintió la ausencia del hombre que durante años había intercedido por ellos, que había llevado sus pecados ante Dios y que había sido el primer sumo sacerdote del Señor. Durante 30 días, Israel guardó luto. Nadie encendió sus hornos con alegría. Nadie levantó canciones festivas. El sonido del llanto se escuchaba en las tiendas, porque el pueblo había perdido a uno de sus grandes líderes. Pero Aarón no había dejado solo un vacío, había dejado un legado, el sacerdocio que continuó. El sumo sacerdocio no terminó con la muerte de Aarón. Su hijo Eleazar tomó su lugar, vistiendo las mismas vestiduras que una vez cubrieron a su padre. Desde ese momento, su linaje continuó como los guardianes espirituales de Israel. Cada vez que un sacerdote ofrecía sacrificios en el altar del tabernáculo, seguía los pasos de Aarón. Cada vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, recordaba la primera vez que Aarón se presentó ante Dios en favor del pueblo.
Cada vez que el incienso subía, se evocaba la intercesión de Aarón. El sacerdocio de Aarón no era un simple título, era un pacto eterno entre Dios y su descendencia. El ejemplo de Aarón para las generaciones. Un hombre llamado, pero humano. Aarón no era perfecto. Cometió errores, como cuando hizo el becerro de oro o cuando dudó junto con Moisés en la roca de Meribá. Pero Dios no lo desechó, sino que lo usó hasta el final de su vida. Un líder que intercedió por su pueblo. Aarón fue un mediador entre Dios e Israel. Cuando la ira del Señor estaba a punto de caer sobre el pueblo, él se interpuso en la brecha, oró y ofreció sacrificios en favor de los suyos, un testigo del poder de Dios. Desde las plagas en Egipto hasta la gloria de Dios en el Sinaí, Aarón vio cosas que ningún otro hombre había visto. Fue testigo de la santidad de Dios y aprendió, a veces de la manera más dolorosa, que acercarse a Él exige reverencia y obediencia, un linaje que apuntaba al sumo sacerdote perfecto. Siglos después, vendría un sacerdote mayor que Aarón, uno que no necesitaría ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ese sacerdote sería Jesucristo, quien no entró en un tabernáculo terrenal, sino en el mismo cielo, llevando su propia sangre para redimir a la humanidad. Aarón fue el primero en interceder, pero Cristo intercede por siempre. El nombre de Aarón en la eternidad. Aunque Aarón fue sepultado en la cima del monte Hor y su tumba permanece desconocida, su impacto nunca desapareció. Su nombre quedó inscrito en la historia de Israel. Su linaje continuó en los sacerdotes del templo. Su servicio fue recordado en la adoración del pueblo de Dios. Cada vez que un sacerdote se ponía las vestiduras sagradas, recordaba el llamado de Aarón. Cada vez que un israelita ofrecía un sacrificio, recordaba la intercesión del primer sumo sacerdote. Y hasta el día de hoy, cuando se habla del sacerdocio de Israel, se menciona el nombre de Aarón. El eco de su historia. El viaje de Aarón terminó en el monte, pero su vida sigue hablando. Nos enseña sobre la santidad de Dios, nos recuerda la importancia de la intercesión, nos advierte sobre los peligros de la desobediencia, nos señala a Cristo, el sumo sacerdote eterno. Aarón fue un hombre con errores y virtudes, con momentos de gloria y momentos de debilidad, pero Dios lo usó para algo grande, porque en la historia de Dios, Él no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados, y Aarón fue uno de esos llamados. La historia de Aarón no es solo un relato del pasado, es el reflejo de nuestras propias luchas. Como él, hemos dudado, hemos fallado, hemos sentido el peso de la responsabilidad y el temor de no ser suficientes. Pero Dios no nos llama porque somos perfectos, sino porque Él es fiel. Aarón cayó, pero fue restaurado, fue corregido, pero no rechazado. Y aunque no entró en la tierra prometida, su legado continuó. Hoy, si sientes que has fallado, que tu camino se ha desviado, recuerda, Dios sigue llamando, restaurando y usando a los que se rinden a Él. La historia de Aarón termina, pero la tuya sigue escribiéndose. Confía en el Dios que transforma errores en propósito. Antes de que termine este video, es momento de actuar. Verifica si ya estás suscrito al canal y si aún no lo has hecho, hazlo ahora para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar este mensaje a más personas. Déjame un comentario diciendo, Dios sigue llamando y restaurando a los suyos. Esto ayudará a que el mensaje llegue aún más lejos. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.